Voy a invitarle para que leamos del 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18. Vamos a leerlo todos juntos. En la versión Reina Valera dice así: Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra. Te rogamos que tú nos hables y nos enseñes a través de ella. Queremos, Señor, acercarnos a tu presencia para tener una mejor comunión contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito para tener ahí abierta la Biblia en Mateo 6. Y como ustedes saben, este es el pasaje que continuamos estudiando. Hemos visto anteriormente sobre ser pertinentes al orar. La semana pasada estudiábamos este pasaje, los versículos anteriores, de Mateo 6, del 5 hasta el 15, donde aprendimos la importancia de ser pertinentes al orar, de no orar para ser alabados, sino para alabar a Dios. Bueno, el Señor Jesús nos sigue mostrando en esta porción sobre que debemos orar y debemos más bien añadir a nuestra oración el ayuno. Del ayuno se dicen muchas cosas, pero se experimentan pocas. Es decir, hay muchos cristianos que no saben qué es el ayuno, ni para qué está en la Biblia. Hay unos cristianos que dicen, entre más gorditos, más bonitos, ¿verdad? Pero el ayuno, no. Y necesitamos entender que el ayuno es bíblico, actual. Es un mandato que Dios nos da para sujetar la carne, y lo que Jesús dice, lo dice para regular esta palabra sobre el ayuno, y no para prohibirlo, sino para animarnos a practicar. Por eso, este pasaje de la Biblia habla sobre el anhelo, o nos invita a pensar en querer, en anhelar una mejor comunión con Dios. El ayuno nos lleva a eso, a tener una mejor comunión con Dios. No es de que, bueno, pues Jesús ayunó, ¿verdad? Y pues es que ahí dice, ¿verdad? Que los fariseos le dijeron a Jesús que por qué sus apóstoles, sus discípulos no ayunaban. Y tomamos eso como pretexto, ¿verdad? De que no, es que, y tomamos ese pasaje, pero la verdad es que el ayuno es una enseñanza desde el principio hasta el fin de la Biblia, y necesitamos permitir que Dios nos enseñe a sujetar esos deseos también. ¿Para qué? Para tener una mejor comunión con Dios simplemente. Ese es el objetivo del ayuno, tener una mejor comunión con Dios. Quiero preguntarle algo. ¿Es su anhelo tener una mejor comunión con Dios? ¿O aún no entiende por qué está aquí en la tierra, o por qué tiene que venir al templo? O tal vez aún no sabe qué es tener una comunión con Dios. Muchas personas se quedaron con la idea de que tener una comunión con Dios es tomar la cena, es tomar la hostia, es tomar el pan. Muchas personas se quedan con esa idea, con ese estereotipo. Esa es la comunión, entonces voy a la comunión. No. Tener comunión con Dios es hablar con Él, es decirle, Señor, aquí estoy, te obedezco, hágase tu voluntad, te voy a seguir. Tener comunión con Dios es hacer su voluntad, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle. Eso es tener comunión con Dios. No se trata de las cosas materiales que pueda tomar, hacer, comer, sino se trata de mi respuesta a lo que Cristo ya ha hecho. La comunión con Él empieza como una respuesta a lo que Dios ya ha hecho por mí, a su amor, a la salvación que nos ha dado.
Esa es la comunión de la cual la Biblia habla. Así es que borremos ahí con corrector, con borrador, con lo que sea de nuestra mente, que comunión es tomar la cena, que comunión es tomar una hostia u otra cosa. No, eso no es comunión. La Biblia nos enseña que tener comunión con Dios es acercarnos hasta el trono de su gracia por medio de Cristo, poder decirle papá, padre, Abba, Padre de cariño, poder acercarnos a Él y ser recibidos, ser aceptados y obedecer entonces lo que Él nos dice. Eso es tener comunión con Dios. Conocer a Dios por medio de Cristo entonces nos mueve a tener una relación de amor con nuestro Padre Celestial y así saber su voluntad. Conocer lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros nos mueve a ser agradecidos y responder con fidelidad, con obediencia en nuestra vida, en lo que somos, en lo que hacemos. Saber que el Espíritu Santo está con nosotros entonces nos mueve en fe a tener seguridad porque Él va delante, abriendo camino en nuestra vida. Una mejor comunión con Dios implica conocer mejor a Dios. Conocer a través de la Biblia a Dios, a través de una mejor experiencia en la oración, a través de una mejor experiencia y práctica en el estudio de la Biblia. Una mejor comunión con Dios implica poner todo de nuestra parte para que nuestra carnalidad se apague y su Espíritu Santo nos vivifique. Eso implica una comunión con Dios, que yo mengüe y que Él sea exaltado. Eso implica la palabra comunión, una unión en común. ¿Qué nos une en común a los seres humanos y a Dios? Cristo. Sí, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice Hechos 4:12, en quien podamos ser salvos. Esa comunión la tenemos a través de Cristo. Entonces Cristo nos une, a través de Él tenemos esa comunión. Una mejor comunión con Dios entonces también implica poner todo de nuestro ser para no apagar al Espíritu Santo. Una mejor comunión con Dios implica hablar y vivir anhelando que se haga su voluntad y no la nuestra. De eso trata el mensaje de hoy, de anhelar una mejor comunión con Dios y hacer lo correcto para obtenerla. A veces tenemos comunión con Dios ocasionalmente. Podemos llegar a pensar que la comunión con Dios, el acercarnos con Dios, es del domingo o del miércoles o del viernes o de algún día que nos reunimos. Pero eso va más allá. Va más allá. Hoy vamos a analizar este pasaje de Mateo 6, del 16 al 18, para extraer 3 enseñanzas que el pasaje nos da sobre tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión con Dios. Y es que las bienaventuranzas del capítulo 5 y ahora el capítulo 6 de Mateo nos llevan a eso, a poder entender la dinámica del reino de Dios, que Cristo Jesús vino a mostrarnos con el ejemplo. Jesús no solamente se aventó esta cátedra que está escrita en el Sermón del Monte, sino que también la vivió. Porque después de Mateo 7, está la vida y la enseñanza del Señor Jesús, cómo Él va cumpliendo cada una de esta enseñanza. Y nos invita a nosotros para que también tengamos ese anhelo en común, buscarlo, someter nuestra carne, someter lo que nos separa de Dios, someterlo a Él. Les invito para que leamos todos juntos la primera enseñanza. La leemos, dice: mi anhelo de una mejor comunión con Dios debe tener un enfoque sincero. Debemos añadir sinceridad a nuestra comunión con Dios. Mi anhelo de una mejor comunión con Dios, de estar bien con Dios, debe estar lleno de un enfoque sincero.
Es claro que este pasaje habla de mejorar nuestra comunión con Dios a través de la práctica del ayuno. Hay quienes dicen, no, es que mi médico dice que no puedo ayunar. Pues que está bien, no podrá ayunar 24 horas, pero sí podrá ayunar 2 o 3. Y a veces pensamos que el ayuno tiene que ser acá súper mega largo y encerrarnos y sufrir y luego darnos golpes de pecho y tener ahí una varita para darnos en la espalda y estoy ayunando, y pintamos una imagen incorrecta del ayuno. Pero a veces llega la hora de comer, no está lista la comida y ya andamos de malas. Y ya andamos en que, porque no queremos sujetar la carne a Cristo. Ese es un reflejo así claro y llano. Si yo traigo muchísima hambre y no, el mesero tarda media hora, en la casa se tardan, se acabó el gas o no sé, se retrasó un poquito y yo me pongo como eufórico, entonces estoy demostrando que no quiero sujetar mi carne ni a los imprevistos, ni a los imprevistos, ni a Dios, ni a nadie. Necesitamos entender, mis hermanos, que Dios nos ha dado una referencia sobre el ayuno, un mandamiento sobre el ayuno, para seguirlo, para poder vivirlo y poder entonces tener esa mejor comunión con Dios. Yo le animo y el Señor le desafía a usted a practicar el ayuno. Si nunca lo ha hecho, bueno, empecemos con 1 hora, luego 2 horas, luego 3 horas y así, ¿sí? Y como vamos a ver, o sea, que eso sea entre usted y Dios. Pero con el hecho, con la finalidad de orar, con el hecho de prepararse para venir al culto, con el hecho de prepararse para hablar de Cristo, con el hecho de prepararse para servirle a Él, para aprender sobre su voluntad. En los evangelios hay una historia donde Jesús está aparte y un hombre trae a su hijo endemoniado a Jesús y los discípulos están ahí orando, ¿verdad? Y nada. Y luego regresa Jesús y le dice este padre de familia, oye, traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron echarle fuera a ese demonio que trae. Y Jesús reprende a sus discípulos y dice una frase muy importante. Les dice, esta clase solamente sale con oración y ayuno. Y ahí está, y otros pasajes más, donde a lo mejor tal vez hemos puesto delante del Señor, ¿verdad?, nuestras cargas, algún problema, lo voy a decir así, un hijo difícil, un padre difícil, un familiar difícil, un vecino difícil, alguien. Y el Señor nos está diciendo, y a veces no queremos entender, que esa clase solamente sale ¿con qué? Oramos y estamos orando, pero no le añadimos la parte que le falta. No le añadimos la parte que le falta. Pero decimos, es que tenemos fe en la oración y tenemos fe. Sí, claro, adelante con esa fe en la oración. Pero también pongamos ese ayuno, la parte donde yo someto mi carne al Señor, mis deseos. ¿Para qué? Para ser fortalecido, para poder entender su voluntad. Porque la oración y el ayuno me cambian a mí, nos cambian a nosotros. No cambian la voluntad de Dios, no le tuercen la mano a Dios, sino que nos cambian a nosotros para saber cómo orar, cómo pedir, a qué pasaje de la Biblia tengo que ir para estudiar y entonces
enfrentar la vida fortalecido con lo que Dios me dice? ¿O qué palabras tengo que comunicar para entonces ser de bendición y que la palabra del Señor llegue? Ese es el enfoque sincero que Dios quiere que tengamos. Algunas personas quieren impresionar a Dios con lo que hacen. Es triste ver personas que quieren impresionar a Dios. Es triste ver personas que quieren impresionar a otras personas con el fin de alimentar su ego. Pero el ayuno, Dios lo diseñó para que nos enfocáramos en nuestra comunión con Él y no en nuestra comunión con el alimento. Déjenme leerle Mateo 6:16 en otra versión. Dice, usted sígame ahí en Reina Valera. Y cuando ayunes, que no sea evidente, como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. El Señor Jesús, al hablar del ayuno, lo hace como algo que se debe practicar. Por eso da lineamientos para su práctica correcta. El pasaje no dice que no ayunemos, más bien enseña la práctica correcta del ayuno, la cual debe ser un sincero anhelo de acercarnos a Dios, de que nuestra comunión con Dios crezca. Y ese debe ser. No debemos andar por la vida diciendo, ay, es que yo oro mucho, es que yo ayuno mucho, y ni tiempo de peinarme tuve porque estaba de rodillas y así me vine corriendo al templo, O sea, no, eso no lo decimos, eso no se dice. Dios lo sabe. Y precisamente los judíos tenían una práctica donde ellos, los fariseos, se ponían en las puertas, ¿verdad? Y querían que todos los escucharan y todos los vieran y los vieran cómo andaban desalineados porque según ellos estaban teniendo una comunión con Dios. Cuando lo que hacían, lo hacían para su propio ego. Por eso, mis hermanos, lo hacemos para Dios. Tenemos que hacerlo con un enfoque sincero, no para que nos vean, sino para alabar a Dios, para que Dios sea alabado. Los salmos están llenos de palabras de alabanza. Los salmos están llenos de palabras de personas que Dios inspiró porque tenían una estrecha relación con Él. El Salmo 63:1, Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. El 2 dice, te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma cuando te alabo. Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, es muy explícita, usa un lenguaje que podemos entender así, rápido, a la primera, y que podemos valorar, ¿verdad? Esa comunión con Dios que el salmista estaba teniendo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a escribir lo que Dios es para usted? ¿Alguna vez usted se ha puesto a escribir algunas palabras de alabanza para Dios? Los salmos ciertamente son inspirados por Dios, pero también nosotros podemos expresar palabras de alabanza a Dios cuando tenemos una comunión estrecha con nuestro Señor. Este salmo, el Salmo 63, precisamente expresa el deseo de una comunión con Dios. Algunos de ustedes a lo mejor tienen el deseo de una rica camita. Digo, porque algunos tienen los ojos cerrados. Otros a lo mejor tienen el deseo de un gran filete, porque tienen mucha hambre.
Otros a lo mejor tienen el deseo de estar en la alberca, en el mar, no sé, porque a lo mejor su mente anda divagando. Pero nuestro deseo, o nuestro mayor deseo, debe ser tener una mejor comunión con Dios y dejar que su Espíritu Santo nos lleve a ese lugar. El canto que entonábamos, el de como una ofrenda, es precisamente eso, una palabra de alabanza donde podemos decir: mi vida te ofrezco, Señor, soy todo para ti. El himno que cantamos al principio también lo expresa: oh, yo quiero andar con Cristo. O sea, ese es el anhelo que cantamos y que también debemos vivir. Ese es el anhelo que vemos en la Biblia, en los personajes que Dios usó, y también debe ser el nuestro. No verlo como allá muy lejos. No, es que pues sí, el pastor tiene que tener una buena comunión con Dios. El que enseña pues también tiene que tener una buena comunión con Dios. Y los demás, pues ahí vamos, ¿verdad? Con esa canción de los niños: yo tengo una barquita que va navegando, se ladea para acá, se ladea para allá, pero Cristo la sostendrá. Y a veces pensamos, no, Cristo me sostiene, aunque me ladee, pero necesitamos entender que hay que acercarnos más a Dios. En segundo lugar, leamos la segunda enseñanza. Dice así: mi anhelo de una mejor comunión con Dios debe estar libre de descuidos. Mi anhelo de una mejor comunión con Dios debe estar libre de descuidos. El pasaje, el de Mateo 6:17 dice: pero tú cuando ayunes, en esta versión dice, lávate la cara y peínate. O sea, lávate la cara y peínate cuando ayunes. No trates de impresionar a nadie con tu supuesta espiritualidad. No trates de impresionar a nadie con que es que yo me sé, es que yo hice. No, la honra y gloria a Dios. Y ese es el cuidado que debemos tener, que la honra y la gloria sea para Dios. Nuestra comunión con Dios debe estar libre de descuidos. Mis esfuerzos por agradar a Dios no tienen por qué perjudicar a quienes me aman, ni a mi familia, ni a mi iglesia. Nuestra búsqueda de Dios no debe incluir dejar de ser responsables, al contrario. Si estamos buscando a Dios de la manera correcta, entonces Él nos llenará de entendimiento para que podamos ser un buen ejemplo de diligencia y no usar de pretexto que estamos buscando a Dios para desatender las responsabilidades que Dios nos ha dado. Por eso el ayuno no es señal de irresponsabilidad. El ayuno no es pretexto para flojear en lo que Dios nos ordena que debemos hacer. Ayunamos para tener un mejor enfoque en nuestra comunión con Dios. Ayunamos para someter los deseos de nuestra carne a Cristo. Ayunamos para concentrarnos mejor en lo que Dios nos está diciendo. Ayunamos para creer en todos los aspectos de nuestra vida, para creerle a Dios y para crecer. Y que ese crecimiento nos ayude a mostrarnos responsables y fieles en todo. No descuidemos, por lo tanto, ni nuestra relación con Dios, pues debemos someternos a su voluntad, y tampoco descuidemos nuestras responsabilidades. O sea, no podemos desatender nuestras obligaciones familiares por poner por pretexto de que estoy buscando a Dios, sino tener un correcto balance. Ser responsables buscando a Dios, ser responsables en lo que hacemos en la vida. La iglesia no es un pretexto para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Es una oportunidad, más bien, el congregarnos es una oportunidad para comprometernos, para servir a Dios con fidelidad, con integridad y amor. Amor a Dios y amor a las demás personas, donde nuestra comunión con Dios juega un papel importante. Miren, hermanos, si descuidamos nuestra comunión con Dios, también voy a descuidar mis responsabilidades. Aunque no lo creamos,
Muchas personas creen que el trabajo es su mayor responsabilidad y se meten ahí en el trabajo y son responsables y quieren ser más responsables y se afanan en ser responsables. Pero cuando dejan de ser responsables con Dios, no están siendo todo lo responsable que pueden ser en su trabajo. Muchas personas creen que son responsables en lo que hacen y se esfuerzan por llegar temprano, se esfuerzan por aprender, se esfuerzan por crecer, se esfuerzan por hacer bien lo que hacen. Pero cuando nuestra comunión con Dios crece, ¿qué creen? Vamos a crecer también en nuestra responsabilidad hacia las demás personas, hacia la vida. Mi responsabilidad como padre va a crecer, o como madre, o como hijo, o como lo que tenga yo que hacer. Y a veces pensamos que una cosa está peleada con la otra. No, es que si busco a Dios, si voy a la iglesia, entonces se me va a enojar este familiar, y empezamos a preocuparnos y a pensar que no es compatible Dios con mi responsabilidad. Empezamos a ser engañados o a dejarnos ser engañados que si voy al culto, entonces estoy descuidando lo más importante, cuando es todo lo contrario. Cuando es todo lo contrario. Porque durante toda la semana, al buscar a Dios, Él me ayuda en mis responsabilidades con Dios y con mi familia. Y Él nos ayuda para poder acercarnos a Él. Y si hay algo, ¿verdad?, que por lo cual interceder, podemos orar y añadir la parte del ayuno para hablar con Dios, someter nuestra carne a Él. Dios quiere que le conozcamos más. Pero ¿cómo nos estamos acercando a Él? Dios quiere que tengamos una mejor comunión con Él. A lo mejor podemos decir, no, pues es que yo ya oro en las mañanas, de lunes a viernes, y me aviento mis 20, mis 30 minutos orando. O mi hora, ¿verdad? Orando. Mientras otros oran, yo también estoy orando ahí ya. O es que los miércoles a eso venimos a orar y yo estoy aquí orando de 8 a 9 los miércoles y es suficiente, ¿no? Podemos llegar a pensar eso. O pensar que en las mañanas al orar está bien, mi tiempo que yo le dedique, o en las noches al dormir, puedo pensar que ya con eso. Pero si realmente estamos conociendo a Dios, dice la Biblia que el que conoce a Dios va a tener cada vez más hambre y cada vez más sed de Él. Dice la Biblia que si conocemos a Dios, entonces vamos a querer más de Él. Vamos a querer acercarnos más. Y vamos a entender por qué el salmista en el Salmo 119 dice que su palabra es más dulce que la miel. A veces pensamos que eso nada más son como palabras poéticas. Ay, qué bonito, sí. Pero ¿y cuándo lo vamos a hacer parte de nuestra vida? ¿Cuándo? Cuando nos acerquemos más a Dios, cuando nuestro anhelo sea tener una mejor comunión con Dios. Y en tercer lugar, leamos todos esta tercera enseñanza. Dice, mi anhelo de una mejor comunión con Dios se alimenta en privado. La voluntad de Dios se practica en privado y es evidente en público. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios se empieza a practicar en lo privado, en lo secreto. Y es evidente, se nota en público para bendición de muchas personas. La recompensa pública que recibimos es que Cristo es glorificado, claro, que Él es reconocido. Lo bueno que se hace en privado sale a la luz. Nuestro tiempo de oración y ayuno en privado, hermanos, tiene su fruto.
Nuestro tiempo de estudio bíblico en privado tiene su fruto. Nuestro tiempo con Dios en lo privado tiene su fruto, se ve, se nota. Así también lo malo que hacemos en privado se nota. ¿Sí? A veces pensamos que no se nota, a veces creemos que nadie se está dando cuenta, pero es tan evidente, hermanos, es tan evidente a veces que no oramos, es tan evidente a veces que no buscamos a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque nuestra carnalidad nos gana, ¿sí? Nuestra carnalidad nos gana. Y para que en mi carnalidad no me gane, necesito entonces más tiempo de rodillas con Dios, más tiempo sometiéndome a su autoridad, sujetando los deseos de mi carne, escuchando lo que Él tiene que decirme, para que mi carnalidad no me gane. Un hombre de Dios, Martín Lutero, decía: si no paso las primeras 4 horas o 5 horas del día orando, el diablo va a ganar mis batallas. Y él se levantaba orando y clamando a Dios y yendo a la Biblia. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, porque no hay mejor desayuno que un pedazo de Biblia por las mañanas. No hay mejor desayuno que pasar tiempo con Dios primero. Pero ¿es nuestro anhelo o así estamos bien? ¿Es nuestro deseo o así queremos seguir? La Biblia nos dice en Mateo 6:18, sígame ahí con su vista, de Mateo 6:18. Así que nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dios sabe lo que hacemos en privado. Dios sabe si la flojera nos está ganando. Dios sabe si la apatía nos está ganando. Dios sabe, ¿verdad?, si algo más nos está ganando o nos estamos sometiendo a su voluntad. ¿Podemos usar el teléfono para tener una comunión con Dios? Hoy en día, ¿verdad?, muchos usan el teléfono. Bueno, podemos escuchar alabanzas en el teléfono, podemos escuchar la Biblia en el teléfono. Ahí está, gratis. Alabanzas, la Biblia, enseñanzas. Ahí está en el teléfono, gratis. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos gana la tentación de a ver qué estará pasando. A ver qué estarán diciendo allá, ¿verdad? O sea, no digo que no lo hagamos, sí, lo podemos hacer, pero primero busquemos a Dios. Y también en las redes sociales podemos compartir de Cristo. Por eso debemos de entender que para poder llegar ahí, llegar a lo que Cristo nos quiere enseñar, necesitamos incorporar a nuestra vida el ayuno. Y esta es una de las partes más difíciles. ¿Por qué? Porque implica someter mi carne y la carne, ¿verdad?, que puedo comer. O sea, y implica eso. Someter, es someterme a Cristo. No para nada más adelgazar, o para cuidar el azúcar, el colesterol y los triglicéridos, o el hígado, o el páncreas, sino para tener una mejor comunión con Dios primeramente. De eso se trata, de eso se trata. Dios sabe con lo que cada uno de nosotros estamos batallando. Y yo creo que hoy el Señor nos quiere mostrar eso con lo que estás batallando, con ayuno y oración. Eso con lo que estás sufriendo, con ayuno y oración puedes salir. Así como el Señor le dijo a sus discípulos, así también nos dice hoy a nosotros.
poder dedicar unas horas más para tener una comunión con Dios. Eso es el ayuno, dedicar unas horas más para tener una comunión con Dios. Pero a veces somos tan estrictos, tan meticulosos en nuestros horarios, que no somos capaces de incorporar flexibilidad. Pero bienaventurada la persona que es flexible, porque no se romperá, sino que el Señor nos ayude a poder entender que necesitamos pasar más tiempo con Él, mostrando humildad que nos lleve al arrepentimiento y a la vez al gran deseo de alimentarnos de una mejor comunión con Dios. A muchas personas les encantan los salmos. Yo creo que todos tenemos un salmo favorito, o uno, o dos, o 10, o muchos más. Porque los salmos alaban a Dios, ¿verdad? Nos recuerdan de lo maravilloso que es Dios. Nos recuerdan del poder, la grandeza, el amor, la misericordia del Señor. Pero saben, los salmos y los pasajes de la Biblia donde hablan de la exaltación de Dios, de Cristo, son el reflejo de aquellos que tienen una comunión con Dios. El que el rey David, por ejemplo, escribiera tantos salmos, venía de esa estrecha comunión con Dios. No porque nada más un día se despertaba y decía, hoy voy a escribir el Salmo 23. Y así nada más, y luego ya se iba a sus actividades. Porque a veces así pensamos. Ay, Señor, gracias porque eres bueno, pero ya me tengo que ir a trabajar, córrele. Ay, Señor, gracias porque estás conmigo. Y hacemos pláticas con Dios, tenemos comunión con Dios de microondas, donde pensamos que con eso basta y con eso es suficiente. Y si tenemos alguna necesidad, pues mejor que otros que supuestamente están más cerca de Dios, intercedan por mí. Y eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia nos quiere enseñar para que todos nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. O sea, el Señor en verdad quiere recibirnos a todos. Quiere que todos nos acerquemos. Quiere que mejoremos nuestra relación con Él. Pero a veces mandamos al pastor por delante. Que el pastor reciba todo lo que el Señor tiene que decirle, ¿sí? El castigo y todo. Y ya yo la bendición, ¿verdad? La bendición de mi oración contestada. Y a veces así vivimos o así expresamos, ¿verdad? Y queremos la bendición, pero no el reto. Queremos la bendición, pero no la responsabilidad. Queremos que otros crezcan, compartan de Cristo para que la gente venga y yo nada más disfrutar de esas bendiciones que vienen porque otros trabajan, o porque otros sí oran, o porque otros sí alaban, o porque otros sí comparten. Pero necesitamos entender que todos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos acercarnos más a Dios. El Señor nos está desafiando para que nuestra relación con Él pueda crecer mucho más y no nos conformemos a una comunión con Dios ocasional, domingo o de día de culto o de actividad especial. Yo quiero invitarle para que podamos entender cómo estamos, cómo está nuestra relación con Dios y poder incorporar la oración que el Señor me está mostrando desde el versículo 1 en adelante de Mateo 6. El ayuno, el someter la carne, el someter mis deseos, mis ansias al Señor. Yo quiero invitarles para que cada uno podamos pensar en eso. Y es necesario, hermanos, recapacitar en ello para poder entender el pasaje que viene. Porque si vemos cada parte de este capítulo 6 de Mateo está conectada.
Y si lo damos por visto, ¿verdad? En el decir de que no lo vivimos, sino que nada más lo leemos y ya, lo demás como que pues tampoco va a tener sentido. Es como aquel estudiante que copia en el examen de matemáticas y para la siguiente unidad es cálculo diferencial. Entonces, ¿qué va a hacer? Si no entendió lo primero, pues menos va a entender lo demás. Si no entendemos las bases, lo primero, entonces vamos a patinar en lo demás. Yo les animo, entonces, para que tengamos el anhelo y el propósito y cumplamos ese deseo de tener una mejor comunión con Dios. Vamos a orar. Dios, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias porque podemos tener una comunión contigo. Ayúdanos a reconocer que aún podemos acercarnos más. Ayúdanos a reconocer que lo que estamos viviendo puede ser mejor contigo. Ayúdanos a reconocer, Señor, que en verdad la oración y el ayuno juegan un papel muy importante en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Mira la intención de cada corazón reunido en este lugar, de los que están conectados también. Llévanos más cerca de ti, Señor. Quiero rogarte por cada uno de ellos. Padre, perdónanos las veces que nos hemos alejado de ti y ayúdanos a recapacitar, a recomponer nuestro camino y poder tener ese anhelo de experimentar tu presencia de una mejor manera. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los desafíos que pones delante de ti, de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde.